Era una noche cualquiera, una de esas noches en las que todo parece seguir su curso normal. Acababa de salir de la oficina, con la mente ya despejada de las preocupaciones del día. Las calles estaban concurridas, pero algo en el aire parecía diferente. Tal vez fuera solo el silencio interior que acompaña a los momentos previos a una gran revelación. No sabía que, en apenas unas horas, mi vida daría un giro inesperado. Al principio, fue un mensaje de un número desconocido. Una simple alerta: tu mujer está cenando con otro hombre ahora mismo. Restaurante La Saim. Compruébelo si lo duda. Me reí nerviosamente, creyendo que era un error, una broma cruel. Pero, a medida que avanzaba la noche, aquel mensaje crecía como una sombra, apoderándose de mí. Mi intuición empezó a gritar más fuerte que mi razón. Cogí las llaves del coche y decidí comprobarlo por mí misma, esperando en el fondo que todo no fuera más que un gran malentendido. Llegué al restaurante. El ambiente era lujoso, con su imponente fachada y sus luces que reflejaban una opulencia casi irreal. Entré, ignorando al camarero que intentaba hacerme pasar cortésmente. La sala estaba abarrotada, llena de sonrisas y conversaciones en voz baja. Y allí estaban ellos, en la mesa central, a la vista de todos. Ella se reía de algo que él decía, una risa que reconocería en cualquier parte, pero que en ese momento sonaba como un golpe directo a mi estómago. El hombre que estaba frente a ella se inclinó con confianza sobre la mesa, tocándole despreocupadamente la mano. Mi corazón se aceleró. Los latidos ensordecían cualquier ruido a mi alrededor. Quise creer que solo era una reunión de negocios o una coincidencia. Pero cuando ella se inclinó ligeramente y él puso su mano sobre la de ella, como si fueran cómplices en algo secreto, todas las dudas que tenía se evaporaron. De repente, todo parecía borroso. Caminé hacia ellos con paso firme, ignorando las mesas de alrededor, que poco a poco se fueron quedando en silencio, sintiendo la tensión en el ambiente. A medida que me acercaba, noté que la expresión de su rostro cambiaba, de la risa despreocupada al shock paralizante. Se dio la vuelta, sorprendido pero no avergonzado. Fue ella quien rompió el silencio: no es lo que piensas. La tópica frase sonó como un eco vacío, casi una confesión involuntaria. No respondí de inmediato. Mi voz parecía perdida entre la rabia y la desesperación. En lugar de eso, me senté en la silla vacía junto a ellos, mirándolos fijamente, esperando una explicación. Cuando por fin llegaron las palabras, salieron frías, controladas: explícame qué debo pensar. Ella tartamudeó. Él intentó intervenir: no hace falta que montemos una escena. Le miré y mi ira se desbordó por primera vez. ¿Crees que esto es una escena? Espera a que decida qué hacer con vosotros dos. No hacía falta gritar. Mi tono era bajo, casi un susurro, pero transmitía una furia tan densa que el hombre retrocedió de inmediato. Empezó a murmurar algo sobre arrepentimiento, sobre lo confusa que estaba, pero nada de eso importaba. Allí, en aquella mesa, algo dentro de mí murió. Me levanté sin escuchar el resto de su explicación. Antes de irme, dije una sola frase: os merecéis exactamente lo que os espera. Sabía que aquel momento sería el final de algo grande, pero apenas podía imaginar lo que el destino aún nos tenía reservado a los tres. El restaurante había quedado atrás, pero las imágenes de ellos juntos seguían ardiendo en mi mente como brasas. Aquella traición era solo el principio. Lo que vino después, las consecuencias, los secretos revelados, los enfrentamientos inevitables, convirtió aquel oscuro capítulo de mi vida en algo que nunca imaginé que viviría. Y ahora, mirando atrás, me pregunto: ¿fue el amor lo que me llevó hasta allí? ¿O algo más oscuro, algo que se alimenta del dolor, la pérdida y la traición? Una cosa es cierta: nadie sale ileso cuando le rompen el corazón de esta manera. Bienvenido al canal donde cobran vida las historias de amor, traición y sus devastadoras consecuencias. Aquí no apoyamos ni idealizamos la traición. Las historias son ficticias, pero transmiten un poderoso mensaje: la traición es capaz de destruir vidas y relaciones de formas inimaginables. Prepárate para sumergirte en una narración intensa, llena de giros y sorpresas, y descubrir cómo las decisiones de hoy pueden resonar para siempre. Buena historia, y prepárate para quedar impactado.
La brisa del atardecer entraba por las ventanas del espacioso apartamento en el centro de la ciudad, llevando el suave aroma del comienzo de la primavera. Isen estaba sentado en el sofá, mirando los papeles que se habían acumulado sobre la pequeña mesa de cristal. Abogado dedicado, su rutina solía estar absorbida por plazos ajustados y clientes exigentes, pero aquella noche, su mente estaba en otra parte. Miró hacia la puerta de la cocina, donde Sophie, su mujer, cantaba suavemente mientras preparaba algo ligero para los dos. Era un sonido que él asociaba con el confort, aunque en aquel momento concreto no podía disipar una inquietud que insistía en rondarle. Sophie era el tipo de mujer cuya presencia alegraba cualquier habitación. Con un encanto natural y una risa fácil, sabía cómo hacer que la gente a su alrededor se sintiera vista y escuchada. Artista plástica de profesión, Sophie tenía talento para transformar lo ordinario en extraordinario, y su casa era prueba de ello. Cada detalle de la habitación parecía respirar una esencia acogedora, meticulosamente creada por ella. El estudio en un rincón del apartamento, con pinceles esparcidos y lienzos inacabados, era un recordatorio constante de su pasión. Isen y Sophie llevaban 8 años casados. Se habían conocido en una exposición de arte, un encuentro que parecía sacado directamente de una película romántica, las miradas cruzadas, la conversación fluida, la sensación de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Desde entonces, habían compartido una vida que, aunque rutinaria en muchos aspectos, conllevaba momentos de intensa conexión. Era reconfortante ver cómo Sophie conocía los gestos más sutiles de Isen y cómo él comprendía sus inseguridades antes incluso de que ella necesitara expresarlas. Pero, como cualquier relación, la suya no estaba exenta de dificultades. Isen era metódico y algo pragmático, cualidades que le hacían excelente en su profesión, pero que a veces chocaban con el espíritu libre e impulsivo de Sophie. Las pequeñas discusiones sobre cosas triviales, como la planificación de las vacaciones o la frecuencia con la que invitaban a amigos a casa, eran habituales, pero siempre acababan en reconciliación. Hasta entonces, habían creído que esos desacuerdos formaban parte del paquete de un matrimonio sólido. Aquella noche, cuando Sophie llevó 2 platos a la mesa y se sentó frente a él, Isen notó algo diferente en sus ojos. Era un brillo que él no sabía muy bien cómo interpretar. Parecía estar pensando en algo, tal vez una nueva idea para su arte o algún plan que aún no había compartido. Él sonrió, tratando de alejar los pensamientos que lo distraían. Hoy pareces distante, dijo Sophie, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ha sido un día largo en la oficina. Como siempre, respondió Isen, apartando la mirada. Ella asintió, pero no insistió. Sophie sabía cuando Isen necesitaba espacio, algo que había aprendido con los años. Pero en su interior también llevaba una inquietud. Últimamente se sentía desconectada de algo que no podía nombrar. Era como si las capas de su vida, perfectamente organizadas y predecibles, ya no fueran suficientes para llenarla. No era culpa de Isen, ni siquiera de ella. Era un vacío que simplemente existía, sin explicaciones claras. Con el paso de los días, las rutinas de la pareja no cambiaron. Isen seguía inmerso en su trabajo, mientras Sophie dividía su tiempo entre exposiciones y proyectos en su estudio. Los fines de semana solían ser de encuentros con amigos en cafés cercanos o paseos por parques, hábitos que ambos disfrutaban. Sin embargo, había ocasiones en las que el silencio entre ellos parecía más cargado de lo habitual, como si algo no dicho flotara en el aire. Aquel viernes, Isen llegó a casa más tarde de lo habitual. Sophie estaba en el salón, con una copa de vino en la mano y una sonrisa distraída en la cara. Llevaba una bata de seda azul que Isen siempre había encontrado preciosa. Se acercó a ella y le besó la frente. ¿Estás esperando a alguien?, bromeó, al notar el esfuerzo extra en su aspecto. Sophie se rió, pero no contestó de inmediato. No. Hoy me apetecía arreglarme, dijo encogiéndose de hombros. Había algo en su voz que llamó la atención de Isen. No era mentira, pero tampoco parecía toda la verdad. Se dio la vuelta, tratando de no darle demasiada importancia. Estaba cansado y no quería empezar una discusión por una vaga intuición. Esa misma noche, mientras Sophie dormía profundamente a su lado, Isen se quedó mirando el techo, sintiendo una pesadez que no podía identificar. Su mente repasó pequeñas interacciones recientes, tratando de encontrar un patrón que justificara lo que sentía.
Su risa parecía más fuerte últimamente, pero sus respuestas a ella más cortas. Pequeños detalles, quizá insignificantes, pero que ahora adquirían mayores proporciones en su cabeza. Por otro lado, Sofía tampoco estaba exenta de conflictos internos. Ese mismo día, había recibido un mensaje inesperado de una vieja amiga. Era alguien con quien había perdido el contacto hacía años, pero cuyo reencuentro había sido recibido con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que no debía avivar la conversación, pero lo hizo. Había algo tentador en la familiaridad de esa persona, una sensación de libertad que la hacía cuestionarse partes de sí misma que habían permanecido dormidas durante mucho tiempo. Mientras Isen planeaba sus próximos pasos en el trabajo y Sofía se sumergía en su mundo artístico, los dos eran como dos barcos en el mismo río, pero navegando en direcciones opuestas. Ninguno de los dos era plenamente consciente del abismo que empezaba a formarse entre ellos, pero ambos podían sentirlo. La casa que compartían, llena de recuerdos felices, ahora parecía más grande, casi vacía a veces. Y aunque seguían queriéndose de un modo innegable, el silencio entre ellos crecía, sutil y persistente, como un recordatorio de que algo estaba a punto de cambiar. Isen se había acostumbrado a ser el último en salir de casa por la mañana, a ver a Sofía ya inmersa en sus pinturas o terminando de peinarse frente al espejo del dormitorio. Ella siempre decía que prefería empezar el día a su ritmo, sin las prisas del mundo exterior. Él admiraba eso de ella, incluso cuando su propia rutina no le permitía ese lujo. Últimamente, sin embargo, algo en sus mañanas parecía diferente. La sonrisa de Sofía, siempre tan natural, parecía más contenida, casi mecánica. Pequeños cambios que no sabía cómo abordar sin parecer paranoico. Aquel miércoles, Sofía estaba especialmente callada mientras tomaban café. Isen intentó entablar una conversación informal sobre los planes para el fin de semana. ¿Quizá podríamos hacer algo diferente el sábado? ¿Qué tal un paseo?, sugirió, intentando romper el hielo. Me parece bien, pero creo que el sábado iré al estudio. Aún tengo que terminar esa obra para la galería, respondió ella, sin mirarle a los ojos. Isen asintió, intentando disimular su decepción. Sabía que los proyectos de Sofía eran importantes, pero la sensación de que algo se le escapaba de las manos era inevitable. Sofía, por su parte, evitaba mirarle porque sabía que cualquier intercambio de miradas más largo podría dejar al descubierto lo que llevaba arrastrando los últimos días, una creciente culpabilidad que empezaba a asfixiarla. Desde que había llegado el inesperado mensaje de su viejo amigo, Sofía se había sentido en la cuerda floja. Al principio, eran conversaciones casuales, mensajes rápidos, nada que pareciera cruzar la línea. Pero con el paso de los días, los tonos cambiaron. Las palabras se volvieron más íntimas, y el reencuentro que había pensado posponer acabó programándose. Era algo que se justificaba a sí misma como inocente, pero Sofía sabía que era terreno peligroso. Isen, mientras tanto, luchaba por equilibrar las presiones en el trabajo y las crecientes preocupaciones en casa. Era un hombre observador, y los cambios en el comportamiento de Sofía no le pasaron desapercibidos. Sus miradas se volvieron más distantes, sus excusas para pasar más tiempo fuera del apartamento más frecuentes. Incluso se lo comentó casualmente a un compañero de la oficina, pero la respuesta no ayudó mucho. Los matrimonios tienen altibajos. A veces es solo una fase, dijo su amigo. Isen quería creerlo. Intentó convencerse de que exageraba, de que Sofía solo estaba distraída con sus proyectos. Pero había noches en las que se quedaba despierto, viéndola dormir, y no podía quitarse de encima la sensación de que algo más grande estaba pasando. El viernes por la noche, mientras Sofía se duchaba, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Isen, que estaba preparando un café, vio la notificación en la pantalla: estoy deseando verte mañana. El corazón se le aceleró. Por un momento, se quedó paralizado, intentando decidir qué hacer. Sabía que invadir su intimidad sería un paso sin retorno, pero la curiosidad y la angustia hablaban más alto. Desbloqueó el teléfono y abrió el mensaje. El remitente era un nombre que no reconoció. Había un historial de intercambios recientes, mensajes cortos, aparentemente inocentes a primera vista, pero que, para Isen, conllevaban implicaciones devastadoras. Cuando Sofía salió del baño, Isen estaba de nuevo en el sofá, intentando parecer distraído con un libro.
pero le ardían las entrañas. Esa noche no se enfrentó a Sophie. En lugar de eso, decidió esperar, observar, intentar comprender hasta dónde llegaría. A la mañana siguiente, Sophie salió temprano. Dijo que pasaría el día en el estudio. Isen, aún luchando por procesarlo todo, decidió seguirla. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero la duda le corroía. La vio coger un taxi y la siguió en su propio coche, manteniendo las distancias. El taxi se detuvo frente a un restaurante que reconoció de inmediato, un lugar sofisticado al que solían ir juntos en cumpleaños u ocasiones especiales. Ella entró y Isen aparcó al otro lado de la calle, intentando mantener la calma. Unos minutos más tarde, vio entrar a un hombre y dirigirse hacia la mesa donde estaba sentada Sophie. El hombre sonrió y se inclinó para saludarla con familiaridad. Isen sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. Charlaron animadamente y Sophie sonrió como hacía meses que no veía. Isen no sabía si sentirse más molesto por la escena o consigo mismo por seguir dudando en entrar y enfrentarse a ellos. Durante unos minutos más, permaneció en el coche, observando la escena que sentía como un golpe lento y doloroso a todo lo que creía sobre su matrimonio. Finalmente, respiró hondo y salió del coche. Le sudaban las manos y su mente era un torbellino de emociones. Cruzó la calle, entró en el restaurante y se dirigió a la mesa. Cuando Sophie lo vio, su expresión cambió instantáneamente de alegría a puro shock. El hombre que estaba frente a ella se giró lentamente, confundido por la repentina interrupción. Isen se detuvo, cruzado de brazos, mirando fijamente a Sophie con una mirada que no necesitaba palabras para comprender. Ella abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. El silencio en el restaurante era casi ensordecedor. La gente de las mesas de alrededor empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Isen rompió por fin el silencio. Espero equivocarme, Sophie. Pero si no lo estoy, me debes una explicación. Ahora. Sophie empezó a hablar, pero le temblaba la voz. Las palabras le salían inconexas, incapaces de formar una defensa sólida. El hombre, visiblemente incómodo, se levantó, murmurando algo sobre no querer causar problemas. Pero Isen mantuvo los ojos fijos en Sophie, esperando. Allí, en el centro de un restaurante lleno de desconocidos, la verdad que había temido se reveló con una sola mirada. No hacían falta más palabras. Lo que Isen había visto en los últimos días, los mensajes, su comportamiento, todo tenía sentido ahora. Se alejó sin decir una palabra más, dejando a Sophie de pie, inmóvil, mientras el peso de la traición caía finalmente sobre ambos. Pero en el fondo de Isen, una nueva pregunta comenzó a surgir, ¿y ahora qué? ¿Cuál será el próximo golpe que la vida está a punto de asestar? Isen estaba sentado en la sala de espera del despacho de su abogado, mirando fijamente el reloj de la pared. El tic-tac parecía amplificado, cada segundo se arrastraba más lento que el anterior. Desde el enfrentamiento en el restaurante, no había visto ni hablado con Sophie. Había intentado llamarla, enviarle mensajes de texto, incluso se había presentado en la puerta de su apartamento, pero él no había contestado. Isen necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Ahora, con una carpeta llena de documentos y pruebas en la mano, sentía que el control de su vida, antes tan estable, se le escapaba de las manos. No era un hombre que llevara bien el caos, pero este parecía haber decidido instalarse definitivamente en su vida. Cuando el abogado le llamó, Isen se levantó y entró en la sala, donde una gran mesa de madera oscura dominaba el ambiente. ¿Empezamos?, preguntó el abogado, haciéndole un gesto para que se sentara. Isen asintió, pero antes de que el abogado pudiera continuar, su teléfono vibró. Al principio lo ignoró, pero la insistencia llamó su atención. De mala gana, miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. La curiosidad le venció y abrió el texto. No lo sabes todo. Tenemos que hablar. Es importante. Por un momento, Isen consideró ignorarlo. ¿Quién más podía estar implicado en esto? Sin embargo, algo en el tono del mensaje le hizo dudar. Se excusó ante el abogado y salió de la habitación, marcando el número. Contestó una voz masculina, firme, pero cargada de una tensión perceptible. Isen,
digamos que soy alguien que entiende por lo que estás pasando. ¿Podemos vernos? Hay algo que debes saber sobre Sophie. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué debería confiar en ti? Espetó Isen, con la ira aún hirviendo bajo la superficie. No se trata de confianza, sino de que sepas toda la verdad. Solo puedo explicártelo en persona. A pesar de su desconfianza, Isen aceptó. Concertó una cita en un discreto café al otro lado de la ciudad, pensando que tenía poco que perder. Cuando llegó, encontró a un hombre de mediana edad bien vestido sentado en una mesa del fondo. El hombre parecía inquieto, jugueteando con el anillo que llevaba en el dedo como si fuera una especie de escudo. Isen se sentó, cruzándose de brazos y esperando a que el desconocido hablara primero. No estaba dispuesto a malgastar palabras innecesarias. Me llamo Julian, empezó el hombre. Yo era el marido de la mejor amiga de Sophie antes de todo esto. Isen frunció el ceño, confuso. Julian parecía indeciso, pero finalmente continuó, sé que estás lidiando con su traición, pero lo que quizá no sepas es que Sophie hizo una pausa, casi como si la siguiente palabra fuera a ser difícil de pronunciar. Su amante, tienen una historia más larga de lo que crees. No era la primera vez. Isen sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Se quedó mirando a Julian, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, casi en un susurro. Porque he estado en tu lugar. Hace años, Sophie y él empezaron algo, mientras yo aún estaba casado. No lo supe de inmediato, pero cuando lo descubrí, todo se vino abajo. Él era cercano a nuestra familia, y nunca sospeché. Sophie cortó con él, o eso me dijo. Pero ahora, viendo lo que te está pasando, me doy cuenta de que en realidad nunca lo cortó. Las palabras de Julian eran como puñales. Isen quería creer que mentía, pero el hombre parecía sincero, casi aliviado de compartir por fin la verdad. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Isen, con la voz cargada de frustración. Porque nadie me lo dijo cuando yo necesitaba oírlo. Vi cómo mi vida se desmoronaba sin explicación, mientras ellos seguían como si nada. Sabía que Sophie estaba repitiendo el mismo patrón, y pensé que debía saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Isen guardó silencio durante largo rato. Las palabras de Julian se mezclaban con los recuerdos que había estado reviviendo en los últimos días, las sonrisas de Sophie, los momentos en que parecía distante, las frecuentes disculpas. Todo empezaba a cobrar sentido de una forma que él no quería creer. Finalmente, se levantó, dando las gracias a Julian con una breve inclinación de cabeza. No estaba seguro de lo que haría con esta información, pero necesitaba un poco de aire. Mientras caminaba por las concurridas calles, su mente giraba en torno a qué hacer a continuación. Podía confrontar a Sophie con lo que acababa de descubrir o simplemente seguir adelante, cortando todos los lazos de una vez. Pero algo en su interior le empujaba a buscar respuestas. Volvió a su apartamento y, por primera vez desde el incidente del restaurante, respondió a uno de los mensajes de Sophie. Podemos hablar. En casa. Ahora mismo. En menos de media hora, Sophie llegó. Tenía los ojos enrojecidos, lo que indicaba que había estado llorando, pero su expresión era de determinación. Isen estaba de pie en el salón, esperando a que empezara. Sé que ahora me odias. Pero, por favor, deja que te lo explique, comenzó Sophie, con voz temblorosa. ¿Explicar qué, Sophie? ¿Que no fue un error aislado? ¿Que llevas años liada con él?, replicó Isen, con voz firme pero llena de emoción. Sophie se quedó paralizada, sin color en la cara. Abrió la boca, pero no pudo responder de inmediato. Isen aprovechó el momento. Julian me lo ha contado todo. Me contó cómo destruiste su matrimonio antes de empezar a destruir el nuestro. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir por vuestra culpa? Las lágrimas empezaron a rodar por la cara de Sophie. Intentó contener los sollozos, pero se le escaparon. No sabía que había hablado contigo, admitió finalmente. Sí, es verdad. Le conozco desde hace mucho más tiempo del que crees. Nosotros, tuvimos algo en el pasado, pero pensé que se había acabado. Pensé que podría seguir adelante contigo, Isen.
Te juro que lo intenté. Isen sintió que la ira y el asco se apoderaban de él. ¿Lo intentaste? ¿Eso es todo lo que nuestro matrimonio significó para ti? ¿Un intento? Sofía intentó acercarse a él, pero Isen dio un paso atrás. No podía soportar la idea de estar tan cerca de ella en aquel momento. ¿Por qué no fuiste sincero? ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, casi suplicando una respuesta que lo justificara todo. Sofía dudó antes de contestar, porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de admitirme a mí misma que quizá nunca había superado lo que sentía por él. Pero eso no significa que no te quiera, Isen. Se rió, un sonido amargo que llenó el silencio de la habitación. ¿Amor? Sofía, lo que hiciste no tiene nada que ver con el amor. Y ahora, todo lo que hemos construido, todos los años que hemos compartido, no significan nada. Sofía cayó de rodillas, derrotada. Sé que no puedo arreglarlo, pero aún así tenía que decirte la verdad. Isen la observó, con el corazón dividido entre el dolor y la necesidad de seguir adelante. Sabía que la revelación que acababa de oír era solo una parte de lo que necesitaba resolver, pero una cosa estaba clara, su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio en el apartamento parecía tener peso propio, llenando los espacios entre los muebles y sofocando cualquier intento de razonamiento. Isen estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que continuaba su constante movimiento, indiferente al caos que se desarrollaba dentro de su mente. Sofía seguía sentada en el suelo, con las manos cubriéndose la cara mientras las lágrimas resbalaban entre sus dedos. A pesar de toda la rabia y la decepción que consumían a Isen, no podía ignorar el dolor genuino que ella mostraba. Pero, ¿era eso suficiente para suavizar el impacto de lo que había descubierto? No tenía respuestas. Después de un largo rato, rompió el silencio, con la voz baja, casi un susurro: no sé cómo podemos volver de esto, Sofía. De hecho, no creo que podamos. Ella levantó la cara, con los ojos hinchados y enrojecidos. La desesperación en su expresión era palpable. Isen, sé que lo he estropeado todo. Sé que tienes motivos para odiarme, pero yo no quiero perderte. Él se volvió hacia ella, con la mirada llena de cansancio y tristeza. ¿Perderte? Sofía, ya has perdido. Cuando tomaste esas decisiones, cuando elegiste esconderte, mentir, ahí me perdiste. Y, francamente, ya ni siquiera sé quién eres. Sofía intentó hablar, pero le falló la voz. Sabía que Isen tenía razón, pero eso no hacía que el momento fuera menos devastador. En su interior, se debatía en una vorágine de arrepentimiento y culpa, mezclados con la creciente conciencia de que sus actos tenían consecuencias irreversibles. Isen se acercó a la mesa y cogió el sobre que había recibido antes de su abogado. Colocó el sobre delante de Sofía, que lo miró como si fuera algo radiactivo. Divorcio, dijo, con una calma aterradora. No quiero más discusiones, no quiero más mentiras. Solo quiero que se resuelva. Sofía cogió el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. Sus lágrimas cayeron sobre el papel, formando pequeñas manchas que se extendieron lentamente. Isen, empezó ella, pero él la interrumpió. No hay nada más que decir. Voy a pasar un tiempo fuera hasta que esto se resuelva. Puedes quedarte aquí hasta que encontremos una solución a todo. Pero, Sofía, no me busques. No me llames. No quiero oír más excusas. Sin darle tiempo a replicar, Isen cogió su mochila previamente preparada y salió del apartamento. No miró atrás, ni siquiera cuando oyó el sonido amortiguado de los sollozos de Sofía al cerrarse la puerta. Durante los días siguientes, Isen alquiló un pequeño apartamento en un barrio más apartado, un espacio que eligió específicamente porque era sencillo y estaba lejos de cualquier recuerdo de su antigua vida. Necesitaba tiempo para volver a conectar consigo mismo, para procesar no solo la traición, sino también las revelaciones que Julian le había traído. Se sintió traicionado de una forma que iba más allá del matrimonio, era como si la noción misma de confianza hubiera sido arrancada de su vida. Isen se sumergió en su trabajo, utilizando los casos de sus clientes como una distracción necesaria. Pero por la noche, cuando volvía el silencio, se encontraba repasando cada detalle de su relación con Sofía, intentando comprender dónde había empezado a torcerse todo.
Había momentos en los que se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si podría haber estado más atento, más presente. Pero entonces volvía la rabia, recordándole que la responsabilidad de las decisiones de Sophie era suya, y solo suya. Mientras tanto, Sophie permanecía en el apartamento. No tenía fuerzas para enfrentarse al mundo, y mucho menos a los amigos o familiares que inevitablemente le harían preguntas. Su rutina se volvió casi inexistente, los días se mezclaban en una bruma de arrepentimiento y autocompasión. Abrió el sobre del divorcio varias veces, pero nunca llegó a firmar los papeles. Cada vez que lo intentaba, era como admitirse a sí misma que todo había terminado. Una tarde, Sophie recibió una visita inesperada. Julian estaba en su puerta, con un semblante de sombría seriedad. ¿Podemos hablar?, le preguntó. Ella dudó, pero al final le permitió entrar. Julian se sentó en el sofá, observando el apartamento que antes había sido tan animado y acogedor. Parecía buscar algo en los ojos de Sophie, como si quisiera entender si realmente comprendía la profundidad de lo que había causado. Hablé con Isen, empezó Julian. Necesitaba saber la verdad. Sophie asintió, sin sorprenderse. Sabía que Julian se había convertido en una especie de guardián de aquella verdad incómoda. Me lo merecía, dijo al fin. Es que, no pensé que lo perdería todo de golpe. Julian se cruzó de brazos, inclinándose hacia adelante. Sophie, lo que hiciste fue más que un error. Fue una elección. Una elección que hizo daño no solo a Isen, sino a mucha gente por el camino. No puedes seguir viviendo como si todo pudiera arreglarse con palabras. Ella lo miró, sorprendida por la dureza de su tono. Julian siempre había sido directo, pero ahora había algo más en su voz, hastío, tal vez incluso cierto resentimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y amargura. Porque, por mucho que haya sufrido por tu culpa, no puedo ignorar el hecho de que tú también estás destruido. Y, en el fondo, quería entender si había algo en ti que aún mereciera la pena salvar. Sophie no respondió. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus actos como nunca antes. Julian se levantó y se dirigió a la puerta. Piénsalo, Sophie. No por mí, no por Isen. Por ti. Y con eso, se fue, dejándola sola con sus pensamientos. Isen, por su parte, empezó a reevaluar su vida en términos más generales. Se dio cuenta de que, por mucho que la traición de Sophie lo hubiera devastado, había algo liberador en separarse finalmente. Por primera vez en años, empezó a considerar la posibilidad de seguir adelante, de hacer sitio para algo nuevo. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sentía que iba por buen camino. Un día, mientras revisaba unos documentos en una cafetería local, Isen se fijó en una mujer sentada unas mesas más allá. Parecía concentrada en un libro, pero había algo en su postura tranquila que le llamó la atención. Sin darse cuenta, empezó a observarla entre las pausas de su lectura. Cuando ella levantó la vista y ambos se miraron fijamente durante un breve instante, Isen sintió algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba, curiosidad. Aunque vacilante, decidió acercarse a ella. La conversación comenzó con algo banal, un comentario sobre el libro que ella estaba leyendo. Pero a medida que hablaban, Isen sintió un consuelo inesperado. Era inteligente, perspicaz y, sobre todo, sincera. Había una ligereza en su compañía que contrastaba con el peso que él había estado llevando durante los últimos meses. Al despedirse, Isen sonrió por primera vez en semanas. Seguía sin saber a dónde le llevaría esta interacción, pero, por primera vez, se permitió imaginar un futuro que no estuviera atado al pasado. La historia aún no estaba completamente resuelta, pero algo dentro de Isen había cambiado. Se dio cuenta de que, incluso en las sombras de la traición, había lugar para la esperanza. Y mientras contemplaba el horizonte aquella tarde, supo que estaba preparado para descubrir lo que vendría después. El apartamento que una vez había sido el hogar de Isen y Sophie parecía ahora un espacio de recuerdos fragmentados. La luz que entraba por las ventanas ya no iluminaba momentos de alegría, sino sombras de un pasado que ninguno de los dos podía borrar por completo. Sophie estaba sentada a la mesa del salón, con los papeles del divorcio delante. Después de días de aplazarlo, sabía que tenía que tomar una decisión.
La tinta del bolígrafo parecía pesar una tonelada mientras firmaba cada página, cerrando oficialmente un capítulo de su vida que, en el fondo, deseaba poder reescribir. Isen, por su parte, estaba en su nueva rutina, trabajando duro para reconstruir su vida. Aunque seguía sintiendo los ecos del dolor que Sophie le había causado, empezó a darse cuenta de que el peso que cargaba era cada vez menor. Su inesperada amistad con la mujer que había conocido en la cafetería, llamada Clara, se había convertido en algo que no había planeado, pero que llenaba el vacío de una forma suave e inesperada. Clara era diferente de Sophie. Su presencia trajo tranquilidad en lugar de turbulencias, y Isen empezó a creer de nuevo en la posibilidad de encontrar la felicidad. Aquella tarde, mientras Isen organizaba sus archivos en el despacho, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar. ¿Isen? La voz al otro lado del teléfono era familiar, pero vacilante. ¿Sophie? Respondió sorprendido. Sé que no debería llamarte, pero... necesito decirte algo. Por favor, escúchame. Isen respiró hondo. Lo último que quería era abrir heridas que aún estaban cicatrizando, pero algo en la voz de Sophie le impidió colgar. Di lo que tengas que decir, respondió ella, con calma controlada. Solo quería que supieras que he firmado los papeles. Está todo arreglado. Pero eso no es todo, su voz vaciló un instante, pero continuó. Quiero pedirte perdón, Isen. No por mí, no para mitigar mi culpa, sino porque mereces oírlo. Eras todo lo que siempre necesité, pero estaba ciega para darme cuenta. Y ahora es demasiado tarde. Isen guardó silencio un momento. No sentía rabia, pero tampoco el perdón que Sophie podría haber esperado. Gracias por decir eso, Sophie. Pero tienes razón, es demasiado tarde. Espero que puedas encontrar algo bueno en todo esto y aprender de tus errores. Para mí, seguir adelante es lo único que queda. Sophie colgó, sintiendo un inesperado alivio. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero aquella disculpa era un paso que debía dar, aunque no pudiera reparar el daño. Julian, el hombre que había ayudado a Isen a descubrir los secretos de Sophie, también seguía adelante con su vida. Tras años intentando superar las heridas que Sophie le había causado en su anterior matrimonio, por fin había encontrado el valor para abrir de nuevo su corazón. En un encuentro fortuito en un evento de trabajo, conoció a alguien que parecía comprender sus cicatrices y aceptarle tal como era. Por primera vez en mucho tiempo, Julian sintió que el pasado ya no le definía. Mientras tanto, Sophie empezó a reflexionar profundamente sobre su propia vida. Incapaz de seguir viviendo en el mismo apartamento que compartía con Isen, decidió mudarse a una pequeña ciudad costera donde nadie la conocía. Quería empezar de nuevo, lejos de todas las caras conocidas que le recordaban sus defectos. Su arte, que durante años había sido su mayor pasión, se convirtió en su refugio. Con pinceladas intensas y colores oscuros, Sophie empezó a canalizar todo su dolor y arrepentimiento sobre el lienzo, creando obras que sorprendían incluso a los críticos más escépticos. Su primera exposición en la nueva ciudad fue un éxito inesperado, pero al mismo tiempo sabía que el vacío de su corazón nunca se llenaría del todo. Isen, por su parte, empezó a ver un nuevo futuro junto a Clara. No se precipitaban, sus interacciones se basaban en la confianza, algo que ahora él valoraba por encima de todo. Una tarde, mientras paseaban junto a un lago, Clara cogió a Isen de la mano y le preguntó, ¿crees que puedes volver a amar? Isen la miró y pensó detenidamente antes de responder. Creo que estoy aprendiendo. No es fácil, pero tú me has demostrado que hay belleza en empezar de cero. Clara sonrió y, en ese momento, Isen sintió que el peso del pasado por fin se disipaba. Meses después, las vidas de todos los implicados habían tomado rumbos diferentes. Sophie seguía creciendo como artista, pero su soledad era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Julian, ahora vuelto a casar, encontró la paz dejando atrás el pasado. Y Isen, junto a Clara, por fin volvía a experimentar la sensación de hogar, algo que nunca creyó posible. La traición de Sophie había causado una ola de devastación, pero también había obligado a todos a enfrentarse a sus propias verdades. Para Isen, fue la oportunidad de descubrir que el dolor no tenía por qué definir quién era. Para Sophie, fue un cruel recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias.
Y para Julian, fue la prueba de que es posible reconstruir, incluso cuando todo parece perdido. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntanos qué te ha parecido y comparte tu opinión. Queremos saber de ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias como esta. Aquí siempre destacamos el impacto devastador que puede tener la traición, dejando claro que no es, ni será nunca, algo que apoyemos. Hasta la próxima.